Bienvenidos a este homenaje a Circe Maya. Palabra en el tiempo. Primero que nada, gracias a la Biblioteca Nacional por la recepción, por acogernos. Gracias a la comisión organizadora por la invitación. La idea en esta mesa es simplemente que varios poetas van a dar su lectura poética, su interpretación, en realidad lo que hace un poeta cuando lee a otro poeta sobre Circe Maya. Para empezar esta mesa, que está compuesta por Silvia Guerra, Álvaro Ojeda, Tatiana Oroño, Lucía Mazzini y Miguel Avero, vamos a oír en primer lugar, si les parece, a Ida Vitale, que obviamente no necesita presentación. Con Ida estuve conversando este lunes sobre la poética de Circe Maya y bueno, les propongo escuchar, son pocos minutos, son 8 minutos, a Ida Vitale hablando sobre la poesía de Circe Maya. Es un caso curioso de normalidad y frecuencia regulada. Ella tiene... ¿Qué quiere decir frecuencia regulada? Porque que sus libros salen cuando empiezan a hacer falta. Salen cada tanto. A ver qué te parece este poema, que no sé si es de Circe, porque yo sé que lo creó Circe a partir de una charla que escuchó de su nieto. Se llama Juego de Niños con Agustín, y dice así: veo, ¿qué ves? Veo algo rojo, o amarillo, o azul. De pronto, veo algo de color transparente. ¿El vidrio? No, el vidrio no. ¿Qué? El aire. ¿Qué entonces? Dice. Y el chiquilín dice, las palabras. En ese mismo instante, dice Circe, agrega, en ese mismo instante, alzaba al vuelo la palabra vidrio, con todas sus vocales transparentes. Es muy bonito, muy en el estilo de Circe, que salta de lo cotidiano a lo más trascendente. Hay otro en que habla de la transparencia, del vidrio y del aire, obviamente. Mirá la casualidad. Bueno, claro que yo un poco he tenido tiempo, pero muy poco, porque mi llegada ha sido bastante complicada. De ver, creo que tengo prácticamente toda la obra de Circe, porque incluso este tomo grande, la obra poética, Rebeca Link, editora. Sí, bueno, la editora, sí, Rebeca yo Link. Me quejaba de falta de páginas literarias, pero ya es algo que surja una editora, y además editora mujer. Sí, bueno, son 3 editoras. Rebeca Link es el nombre de la editorial, ¿no? Son 3 editoras en torno a este personaje de la mujer desnuda de Armonía Sommer, que se llamaba Rebeca Link. Hay que decir, lo que dijiste me parece muy importante, Ida, porque es eso el cerno de la poesía de Circe. Una situación cotidiana, en este caso unos niños que están jugando al veo, claro. Y al final, de repente, una inflexión, y se habla de otra cosa que es superior, que nos sobrepasa, o que sobrepasa a la voz poética. Sí, además Circe, cosa que celebro, le gustan los poemas breves, pequeños. Exacto. Tiene una capacidad muy grande de concentrar una situación que de pronto es una situación nimia de la cotidianidad, lo que puede decir un niño. Y luego acá tengo un poema que se llama Una horrible impresión. A ver. Y en realidad son 4 líneas, porque la última está escalonada, pero es una. Peor que no poder volar ni remontarse, sueño estéril del alma, es la horrible impresión de no poder tenderse ni apoyarse siquiera porque cede. Es una situación muy, hasta diría yo, física. Me imagino además en medio de la absoluta discreción de la poesía de Circe, la experiencia humana que está detrás, claro. El confiar o el necesitar confiar en algo, ni siquiera digo en alguien,
puede ser alguien o algo, y que eso, que podemos pensar que está ahí para que nos apoyemos en ello. Ceda, que eso cede. No cumple con su función. O afloja en el último momento. Claro, y no necesita muchas estrofas para plantearnos una situación que nunca es tremendamente trágica, pero es siempre tiene su filito de pena, de tristeza. Acá ella habla de horrible impresión. Claro, porque la idea de que no solamente no nos apoye, digamos, alguna fuerza superior, sino la idea de que la realidad también en algún momento ceda también, la realidad, ¿no? O la humanidad. O la humanidad, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, sí, a mí siempre me ha asombrado en Circe esa mirada cercana. El ojo mira inmóvil, me acuerdo que dice en algún momento. Pero el ver no las grandes catástrofes ni plantearlas con términos así muy llamativos, sino con un lenguaje que es el de la cotidianidad. Creo que un lector de Circe nunca necesitará ir a buscar una palabra al diccionario. Claro. Son las palabras nuestras de todos los momentos, aunque claro, ella de pronto se plantea, tiene bastante cerca todo el mundo científico, es decir, una observación que no es solo la observación del momento, sino que está apoyada en una reflexión, en un discurso de más categoría, digamos. Sí, bueno, es profesora de filosofía también, ¿no? Claro, pero por suerte, ella escribe como un ser humano con experiencias, nunca tampoco nos abruma con una cosa que muchas veces pasa con algunos poetas. Sobre todo pienso en poetas europeos, no sé, no tanto los poetas latinoamericanos, que buscan mucho como una mayor importancia por el respaldo científico de un tema que de pronto es un tema simple, que se nos plantea a cualquiera, ¿no? Es cierto, para ella sin trascendencia, claro. Sí. Sin trascendencia. Sí, para ella todo es una dualidad, ¿no? O sea, no hay dicotomías tajantes, ¿no? No. Cuerpo, mente, luz, sombra, todo bueno, tiene también una hay dualidad. Trascendencia. Lo que pasa es que dicha opuesta a la medida humana. Claro. O a la medida del lector común, ¿no? No hay que hacer un curso para leer a Circe. Simplemente hay que responder. Hay que leerla. Estoy de acuerdo, Ida. Sí, no hay que hacer ningún curso de poesía para poder leer a Circe Maya. Estamos de acuerdo, sí, de acuerdo. Tampoco ella, sí, bueno, de pronto puede citarnos a Anaxágoras, a Platón, porque, bueno, eso es en realidad el otro mundo de ella, ¿no? No es solo lo cotidiano, lo familiar, sino la cultura, que en este caso se agradece que está puesta al alcance de todos, digerida. Exacto. Bueno, la palabra es un poco demasiado fisiológica. No, está integrada en esa poesía. Está integrada, mejor palabra. Exactamente. Ida Vitale, gracias por estar en la máquina de pensar, gracias por, digamos, darnos tu parecer en torno a esta poeta que se llama Circe, y que yo sé que a Circe le va a encantar escuchar tus palabras. Bueno, pensará que es muy poco. Te mando un abrazo grande. ¿Sí? Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Néstor. Bueno, esta era Ida Vitale, amigos. Ahora vamos a darle inicio a esta mesa. Bueno, Ida también de alguna forma la comenzó. Si quiere, empezamos con Tatiana, ¿les parece bien?
Bueno, Tatiana Oroño, poeta también, tampoco necesita presentaciones, profesora de literatura, investigadora asociada a la Academia Nacional de Letras, ha realizado curadurías de arte y ha ejercido y ejerce crítica de artes visuales, ha ganado los premios Bartolomé Hidalgo en el 2009 y Juan José Morosoli también en el mismo año, y ganó el Premio Nacional de Literatura en Poesía por El Libro de Horas en el 2019, ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués. Con ustedes, Tatiana Oroño. Con ustedes. A ver si... Buenas tardes, de nuevo. Yo tenía la sensación de que no se oía demasiado bien cuando estaba... Se me oye, perfecto. Bueno, primero voy a leer El medio transparente. Lo mejor sería no pensar demasiado en ellas, las palabras. Ellas vienen así o de otro modo y no es tan importante. Vidrios, ventanas son y habría que limpiarlas con cuidado por eso. No pintarlas. ¿Qué verías detrás? Y no adornarlas. Por mirar el adorno en la ventana no miraste hacia afuera. El más breve vistazo hubiera sido al menos suficiente para dejar entrar la luz del otro lado. Sí, esa luz de afuera sobre un rostro que pasa. La convocatoria en la que estamos, que nos trajo aquí, me obligaba a arrancar sin preámbulos con la lectura de este texto. Cuando pensé, vamos a conversar sobre qué incidencia tuvo en nuestra obra, la obra de decirse, bueno, este texto. Porque la poesía de Circe fue la ventana limpia que me enseñó a mirar y a ver fuera de mí, alrededor, a rescatar la dignidad de lo pequeño e incluso incidental, con lúcido cuidado y con atenta ternura. ¿Se escucha bien? Yo tengo la sensación de que esto es un obstáculo. Cito. En el vaso con agua el gajo verde, las flores blancas. Entre amarillo y blanco el aire vibra. En verde y amarillo descansa el agua, el gajo verde, las flores blancas. Envolvente tibieza vive y reposa en el vaso con agua. De En el tiempo, el gajo verde. Cito de nuevo. Sobre el mantel, después de haber comido, nos habíamos ido ya todos de la mesa. Qué presencia tan fuerte de realidad y reposo. Los vasos en su vidrio, la jarra con su leche, tranquila luz cayendo sobre el frío de loza. Los remansos, también de En el tiempo. La lección de Circe me iría enseñando que lo más hondo no es íntimo, o en todo caso, que la poesía, si bien irradia desde un centro íntimo, es mirada que nos lleva al exterior. Eso creo que parece decir también un poema mío, escrito 20 años después de haber leído esos que cité. La verdad es así, la ventana y la mesa. En el mantel la luz tendida de la tarde, arropada la luz del día en la casa. Si el poeta es un traductor, como sostiene ella, si él, la poeta, es quien te abre paso al universo de otra lengua, a otra inflexión nueva, de mirada al mundo, al hallazgo de otra manera de ver y estar en ese mundo, traspuesto, desdoblado, el mismo y otro, en el uso de una lengua
que es la misma y otra porque es la lengua para asirse de la conversación con más calidez y más intensidad. Si esto es así, Circe fue quien me tradujo tempranamente el mundo cotidiano a la cifra del detalle percibido y a la del detalle presentido, con la transparencia de su palabra en el tiempo sostenida en el aire diáfano del diálogo. Digo diálogo porque por su poesía supe, y voy a citar el primer verso de su primer libro, Plumitas. Si cuando cae la tarde te sientes triste y el son de las campanas tu pena agranda, piensa en tu madre y verás la alegría que sientes en el alma. Digo que supe por esa poesía al principio infantil, que es la primera que leí cuando yo también era una escolar, que me estaba abriendo camino a una comunidad de escribas capaces de operar transformaciones en el mundo defectuoso, mutilado, sombrío de mi segunda infancia. Porque fue entonces que la empecé a leer, con túnica y moña azul. Con túnica blanca y moña azul empecé a leerla, ¿no? ¿Y cómo fue? Era por la vía de una voz que me hacía destinataria de una visión piadosa ante las fenomenologías de las fragilidades y las pérdidas, y que como un chucho de frío era recorrida por la conciencia de la caducidad del ser y el tiempo. Eso estaba en su primera poesía. Y había un texto inspirado por un ramo de rosas que decía: el tiempo todo marchita, hiere o mata. Seguía, ¿no? Lentamente, tristemente, murieron mis rosas blancas. Pero al mismo tiempo siempre estaba la exhortación a la completitud coral, eso que se ha hablado aquí, eso que hemos leído todos, ¿verdad? En presencia diaria, por ejemplo, es tiempo ahora de voces entre voces apoyadas. Si la poesía es palabra en el tiempo y la palabra medio transparente, la poesía es el medio transparente. Pavese, al que también he amado mucho, decía: la poesía es reducción a claridad. La poesía trasluce y te muestra, y subrayo el té de segunda persona tan frecuentado en su escritura, muestra lo otro efímero y lo muestra con ardor compasivo, con apremio, con pasión por fijarlo antes de que se pierda. Y cito: y no permitiremos que se nos borre nada. Hay que atar y pegar el pensamiento a cuanto ven los ojos, a una piedra, a una rama rugosa, a un agua fría, a aquel puro destello del sol entre las hojas. Su poesía de infancia y primera juventud fue Mi espejo de Alicia. Si para Lacan el espejo es la mirada del niño que se apoya en la de la madre para reconocerse, y yo eso sí lo había tenido, felizmente, este otro espejo ofrecía el tránsito a lo real verdadero del mundo por la magia de un contacto visual también, mirando, posando los ojos en el espejo de la página. Se transmigraba de un reino al otro así, sin tener que trepar a la repisa de ninguna chimenea. Casi mejor que la experiencia de la verdadera Alicia, cuyo nombre desde su raíz ya anticipaba, Aletheia, revelación de la verdad por obra de la milagrosa transmigración. Y acá acoto entre paréntesis, capaz que en el hechizo que me embargaba también colaboraba un poco la foto
de la chiquilina de gruesas trenzas y cabello partido al medio, tal como llevaba yo también mis gruesas trenzas y mi pelo, mientras pasaba las hojas de su pequeño opus a mis 8, 9 años. Pero bueno, eso es incomprobable. Es terreno de otra disciplina y más vale dejarlo pasar. Éramos niñas además de otra era, niñas de trenzas. Lo que sí se revela al llegar acá, a esta última línea de la evocación, es que de la lectura de todos los libros de Circe siempre me llevé algo. Y como prueba acabo de descubrir, y esto es de ayer realmente cuando escribía esto, acabo de descubrir que me había guardado unas almendras. Venían envueltas en un verso de sus plumitas que decía: con un suave perfume de almendras. Y resulta que cuando estaba culminando un poema del alfabeto verde, el de la página 35 de la reedición, Oscar, metí la mano en el botín, desenvolví las almendras y las puse ahí junto a las uvas, a la cesta grupal de panes y derrotas, para que perfumaran, para que todavía perfumaran, para que todavía sigan perfumando el último verso de aquel poema, naturaleza muerta con derrotas. Entonces no se llamaba así, se llamaba Razones, pero vaya sorpresa, una vez que noté esto, que estas almendras que cerraban el poema eran aquellas que venían en el inconsciente casi, pero reproducían, repetían las almendras del suave perfume, que en el poema venía acompañado por un voto funerario, porque decía: y dormirse soñando, soñando un sueño tan largo que nunca despierta. Pero aún perfumaban para mí en la memoria las almendras, y las dejé allí. Y bueno, son unas almendras que desafiaron airosas las hoces, y estoy usando un vocablo que está en la poesía de Circe, está en cursiva, las hoces del tiempo y sus destrucciones. Porque, para mejor, ese es el poema que cierra el libro que se publicó este año en Estados Unidos y el que le da título al último libro mío, en el 2020, ¿no? Un poema que fue editado en el 44, algo que tiene que ver con lo que hablaban hoy, ¿no? Respecto a la resistencia, ¿no? A la resiliencia, a la sobrevivencia. Bueno, digo solo esto a propósito de estas almendras tan vivas, que, bueno, no son otra cosa que obra de una poesía nacida, de una mirada lúcida, límpida, cuyo hacer la ilumina, como esa mujer, la del cuadro de Vermeer, que en el poema es despertado por un llanto, a la que despierta un llanto en el poema. Nada más, gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Ahora, si les parece, seguimos con Lucía Mazzini. ¿Te parece, Lucía? Bueno. Lucía ha publicado poemas en antologías, en revistas online, está terminando la carrera de profesorado de literatura en el IPA y vino y está preparada ahí ya para... Más o menos. Dale. Porque la verdad me quiero sincerar con ustedes. Hubo como un pequeño problemita de comunicación, no sé si fue que yo no entendí, me parece que seguramente sí, y pensé que teníamos que venir a los poetas a leer nuestros poemas, a establecer algún vínculo con la obra de Circe Maya. Entonces rápidamente ideé un plan
está, y voy a usar a mi favor lo que decía Ida Vitale sobre el hecho de que yo comparto, de que la poesía hay que leerla. Entonces, justo estos días, desde hace más o menos una semana, todas las noches me voy a dormir con este libro de Circe Maya, y entonces he estado leyendo y marcando en el libro algunos poemas que a mí me gustaron mucho y que bueno, y que me despertaron como una sensibilidad, y de esta manera me acerqué a Circe. Ya había empezado a acercarme con María en el curso de literatura uruguaya, y bueno, y le agradezco profundamente por eso. Así que voy a leer 4 poemas de Circe Maya y por ahora nada más. Capaz que si después se abre un espacio para el diálogo, sí, comparto, pero bueno, por ahora voy a leer 4 poemas. Los 2 primeros que voy a leer, para mí no, me parece que va a ser obvio cuando los lea, que tienen que ver como con esa mirada que Circe tiene sobre la naturaleza, porque para mí, algo que pensaba estos días es que leer estos primeros poemas de Circe es como caminar por un monte y sentir como las gotitas de agua del rocío. Bueno, entonces voy a leer 2 poemas que me evocaron esa sensación. Y después voy a leer otros 2 que para mí tienen mucho que ver con la poesía y con lo que yo creo que es la poesía. Así que bueno, esa va a ser mi mirada de poeta y no va a ser muy solemne como podrán ver. Bueno, el primer poema que voy a leer se llama Por esto y dice: porque apegué el reseco corazón a la tierra junto a los viejos troncos de húmedas raíces y absorbí hasta las venas su vida fría y lenta. Porque sentí ascender la savia en el silencio y escuché en el silencio crecer los verdes gajos, los arroyos minúsculos y el vaho de la tierra. Renegué de mi sangre tibia y desordenada, alzándose y cayendo en mareas absurdas. No quise más mi cuerpo, mi mirada sedienta. Ojos de un agua mansa, piel de corteza fría y lisura de piedra, limpia luz de rocío que no quiso mirarte, sino ver desde ti el aire, el agua en sombra, el temblor verde arriba, y no escuchar los pájaros, sino estar en el golpe de alas, en el vuelo hacia el azul sombrío. Este se llama Vendrá un viento del sur. Vendrá un viento del sur con lluvia desatada, a golpear en las puertas cerradas y en los vidrios, a golpear en los rostros de agrios gestos. Vendrán alegres oleajes ruidosos, subiendo las veredas y calles silenciosas por el barrio del puerto. Que se lave la cara a la ciudad endurecida, sus piedras y maderas polvorientas, raídas, su corazón sombrío. Que por lo menos haya asombro en las opacas miradas taciturnas, y que muchos se asusten y los niños se rían, y el verdor de la luz del agua nos despierte, nos bañe, nos persiga. Que nos dé por correr y abrazarnos, que se abran las puertas de todas las casas y salga la gente por las escaleras, desde los balcones, llamándose. Bueno. Y ahora estos 2 son los que yo asocio como con una sensibilidad poética. Este pareciera que no tiene nombre, tiene 2 signos de exclamación como nombre. Y dice: hay varios modos de acceso a las cosas. Claro, dirás, uno, el abrir de los ojos, verlas, asirlas, y otro, bueno, también están los filtros y redomas, ciclotrones, radares, las redes matemáticas. Y la tercera vía es más bien un llamado, que vengan, que aparezcan, que se desnuden, salgan.
y este se llama El pájaro. Este me encanta porque además es como un augurio, no sé, y la poesía también es como un augurio. Y dice: los antiguos veían llegar la buena suerte cuando volaban pájaros a diestra. Imagino el temor de ver un gran pájaro negro apareciendo por el costado izquierdo. De este pájaro, en cambio, no es claro su mensaje. Apareció delante de mí, dio un vuelo ambiguo, un poco a la derecha, de nuevo hacia la izquierda, y desapareció inesperadamente, tragado por la niebla. Su mensaje, si hubo, quedó indescifrado. Su vuelo fue una curva sin terminar, un trecho, de un recorrido total, imprevisible, a partir de lo poco que se vio. Sin embargo, la mirada lo busca intensamente. Que se muestre otra vez, que haga otra vez su vuelo, garabato, su pequeño rasguño en lo gris, que aparezca. La voz délfica se niega a repetir lo dicho y calla por más que le pidamos. Bueno, fin. Bueno, gracias Lucía. Ahora vamos a seguir con Miguel Averos, les parece, que es poeta, es narrador, ensayista, docente e investigador. Es cofundador de Orientación Poesía y En el Camino de los Perros. Obtuvo el primer premio de poesía en el espacio Mistura con el libro Libre de Insomne, y recientemente publicó Haiku Mate, que es en ediciones de Demiurgo, y que es coautoría con el poeta nuano Leonardo de León. Son haikus ahí escritos a 4 manos. Te voy a pedir, si Lucía, si me pones esto ahí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos. Me siento muy honrado por participar de este evento y de esta mesa tan virtuosa y con gente que quiero y que admiro muchísimo, así que muchas gracias. Y bueno, pienso en María del Carmen, en Patricia, en Álvaro y en un montón de gente y bueno, muy agradecido. Bien, este texto en realidad fue bastante dificultoso, es más, creo que no está terminado, pero bueno, voy a hacer lo posible para que salga algo, no sé. Se llama Leer a Circe o escribir un texto para la ocasión, porque es esa lucha la que se me generó en la cabeza, ¿no? Nunca leí a Circe con otra intención que la lectura misma y el disfrute de la lectura, y bueno, me interpeló bastante tener que armar algo, pero estuvo buena la experiencia. Y empieza con un epígrafe de Circe que dice que por lo menos haya asombro en las opacas miradas taciturnas. Y bueno, y esto dice así: en el otoño de 2010, en un día que recuerdo ventoso y con lluvias, compré la obra poética de Circe Maya editada por Rebeca Link en 2007. Era el cumpleaños de una compañera de trabajo que apenas conocía y yo no sabía qué obsequiarle. Caminando por Tristán Narvaja me topé con el bello volumen cuya portada contenía el árbol característico de las 3 ediciones, pero sin el decisivo reloj de arena de la última. Era una apuesta fuerte regalarle un libro a una casi desconocida, como si fuera poco, un libro de poesía. En un delirio profético vi las risas de mis compañeros que me preguntaban por qué no había optado por un par de cervezas. El libro fue cortésmente recibido, pero pasaron varios meses para que pudiera conocer un poco más acerca de su recepción. Estoy hechizada por Circe, me dijo. Llegado el momento esta compañera y me pareció maravilloso que utilizara ese término, hechizada, teniendo en cuenta el emblemático nombre de nuestra poeta. Sin proponérmelo, había sembrado una lectora de Circe Maya. Por supuesto que la virtud no era mía, sino esa semilla que sabe brotar en terrenos más o menos abonados, sobre la tierra ardiente del verano, sobre las pálidas heladas invernales. Siento un especial afecto por la poesía de Circe Maya. Su lectura me acompaña desde hace más de una década y puedo afirmar que ha sabido contribuir a mi dicha. Hay lecturas y lecturas. La frase parece no decir nada, un fragmento estirpado de cualquier discurso capaz de ser repetido sin disolverse ni fundirse jamás. Pero ¿quién osaría refutarlo? Una a una mis lecturas de Circe son diferentes, variadas, pero conservan un algo sostenido.
cierto estupor que se repite cada vez que mi mirada incursiona en las páginas de sus libros. Leo distinto cuando leo a Circe. Un verso me enseña sobre la detención y me es imposible retirarme hacia el siguiente sin haberle tomado el pulso. La maquinaria rítmica ya está en marcha y la experiencia, para su autenticidad, exige un acoplamiento. Ahora bien, leer con la intención de que algo emerja, como es el caso, puede obstruir la idea. Es quizás la forma más efectiva de cancelar esos conductos por los que antes fluía de forma libre y natural el disfrute, y sin pensarlo la creatividad. De pronto resulta que tengo algo que decir sobre Circe Maya. Abandono la comodidad de transitar entre sus versos, de asentir ante sus preguntas, que son puertas siempre entornadas en la casa del pensamiento, y recurro a la rigidez, al obligado descubrimiento, a la necesaria interpretación. No puedo. El blanco de la página solo es atractivo cuando es el contorno de un poema. Pasan los días, elaboro planes y estrategias, barro la hojarasca. La leo desde un lugar incómodo. ¿Qué puede decirse sobre Circe? Entre la maleza de mis libros rescato dos, Obra poética y La casa de polvo sumeria. Poesía y ensayos. Me concentro en su poesía. El libro ostenta las huellas de mis lecturas. Los poemas que me gustan están marcados, protegidos como pequeños monumentos literarios. El poema Deseo comienza así. No quisiera que abrieras el libro y vieras palabras, quisiera que oyeras sonidos. No música, escucha, sonidos, de cuyo entrelazarse están formados del tiempo los hilos. Es un anhelo que en mi experiencia haya un efectivo cumplimiento. Veo las palabras, pero es un atisbar desde la lejanía. No soy capaz de apropiarme de ellas, ni con mis manos, ni con mis ojos. No soy capaz como lector de poseer la voz de Circe, pero puedo, humildemente, custodiar su camino, estar allí con el afán de retener un fugaz pasaje, un cuadro cotidiano, la desembocadura de un arroyo, o la doble silueta de la poesía y la filosofía. Su poesía, como la naturaleza, anuncia acústicamente sus estaciones. El poema citado me acerca a esta clave de lectura. Si soy capaz de calibrar mi oído, podré visitar su poesía, seguir sus huellas y estar presente ante la aurora de su creación. Una idea similar ofrece el poema Vegetal, donde el rumor de bosque encierra en sí mismo todo lo previo, es decir, el agua, las raíces y el despliegue de las ramas. Lo cito. Aguantar de raíces, esfuerzo acumulado gota a gota, crecimiento de ramas, silencioso crecer de oculta fuerza, como rumor de bosque. Por la misma época de la anécdota inicial me encontraba trabajando en lo que luego sería mi primer poemario, cuyo contenido se centraba en las diversas formas de nombrar el agua, su simbología y su enfoque poético en la tradición literaria y cinematográfica. Entre los poemas que anduve merodeando durante meses estaba Apuntes de lluvia, texto incluido en el libro Presencia Diaria de 1964. Los primeros versos de ese descubridor poema dicen así: salimos a mirar la creciente, figuras invertidas de casa y de árboles, en calles inundadas. La sencillez de esa visión de lluvia, la transformación del paisaje tras la inundación y el juego de espejos sugerido inspiró, sin dudas, uno de los poemas centrales de mi libro que pobremente titulé Doble Mar. Se trata quizás de mi primera deuda con la poesía de Maya, que más tarde no tardaría en seguir engrosando. En efecto, en Libreta Insomne 2019, utilizo como epígrafe los versos finales de Cimientos, que dicen así: ¿dónde apoyar el pie que no resbale hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas? Mientras reviso su obra para no fallar en las citas de este texto, voy encontrando versos subrayados, comentarios al costado de las páginas, apuntes en mis libretas. Uno de estos apuntes, bastante reciente y no menos curioso, dice que cuando pienso en Circe Maya pienso en una poeta que viene de la filosofía. Es cierto que en algunos poemas, detrás de la silueta de la poeta, advertimos a la profesora de filosofía. Pero ¿cómo se mueve Circe Maya en estos vastos terrenos? ¿Cómo los conjuga y los sintetiza? Creo que en general su poesía es pensamiento, un jardín con grandes parcelas para los conceptos abstractos, donde a veces, eventualmente, irrumpe, o prefiero decir florece, un sentir. Dice María Zambrano, que esta decisión sabe y mucho, lo que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Y agrega más tarde: la poesía es encuentro, don, hallazgo por la gracia, la filosofía búsqueda, requerimiento guiado por un método. Me animo a pensar que Circe Maya despunta en ambos terrenos y los perfila y los decora, los vuelve múltiples y los unifica.
Tomé nota hace un tiempo de que existe una ensayística hija de Paz, sobrina de Borges, prima de María Negroni, que sabe confundirse con la poesía, que provoca esa feliz contaminación libre de jaulas categorizantes. Un ropaje de ensayista que oculta al poeta, lo disfraza, para que otros escenarios admitan inconscientemente su destreza. Me animo a aventurar que el corazón de Maya recorre el sendero opuesto pero llega al mismo lugar. Fragmentos de su poesía resultan meticulosos ensayos sobre el tiempo o la naturaleza, hondísimos aforismos cuya profundidad ignoramos en el reverso de la más prosaica conversación. La cito: no hay nada, no se puede, ni los ángeles pueden tocar solo un punto del tiempo sumergido. En La casa de polvo sumeria, la poeta advierte que sus comentarios, entre comillas, a los poemas de otros autores no tienen pretensiones ensayísticas. Más allá de la evidente modestia en la advertencia, el vestido de comentarios se queda muy corto en el estilizado cuerpo de estos textos que reflexionan con parsimonioso rigor literario sobre poetas imponentes como Cavafis o Ritsos. En torno a un poema del primero, señala Circe, y la cito otra vez: la luz, al entrar en las sombrías cámaras, puede ser una nueva tortura, mayor que la de la sombra constante. Si el vestido de comentarista no le hacía justicia, tampoco el de ensayista, ya que por debajo asoman los pies luminosos y flotantes de la magistral poeta. Empiezo a entusiasmarme con la escritura de este texto, quizás porque advierto la cercanía del final. El tiempo apremia y evita que siga prolongando mis insuficiencias. Cuando lea estas últimas líneas, ante un público a medias conocido, ante ustedes, me preguntaré si he aportado algo al diagrama que todos tenemos de Circe, tarea por otra parte inútil ante poetas inatrapables como ella, como Ida Vitale o el múltiple Álvaro Figueredo. Repito, tarea inútil, y hago mías sus palabras. No quiero más, no quiero, porque sé que de un modo que no entiendo, de algún oscuro modo, está presente en mí, total, entero, el sumergido mundo que no alcanzo. Por mi parte, lo he buscado en videos y fotografías, en artículos de otros, en ponencias, en comentarios y apuntes de antologías. Lo he buscado en relecturas y con ello he cambiado la tierra del jardín de mi biblioteca. Vuelvo a encontrar el asombro en el surco de los versos de Circe Maya y comprendo súbitamente que en el paisaje de sus letras releer es regar y sus poemas, como en una primavera perpetua, reverdecen. Gracias. La Fascinación fue finalista en el premio, es una de ellas, fue finalista en el premio Planeta Las Américas 2008 y Máximo es otra novela que fue premio nacional del MEC en categoría narrativa. Fue premio Morosoli en el 2017 por la trayectoria en poesía y bueno, bienvenido y ya te doy el micrófono. Bueno, estamos trabajando para vos, ¿puede ser, Pablo? Sí, por supuesto, siempre trabajamos. Bueno, buenas tardes. Ahora yo hago segunda tanda. Para mí es un placer estar en esta mesa. Me estaba acordando cuando hablaste de tu madre y hablaste del primer poema de Plumita. Mi madre había puesto. Igual no. ¿Se escucha ahora? Se escucha. Mi madre había colocado en la cocina de mi casa había un placar que estaba metido abajo de una escalera. Entonces tú abrías la puerta del placar y encontrabas que se conserva, esas cosas que se guardaban antes que ahora ya no existen. Regreso. Había colgado un poema que se llamaba Regreso, que yo no sabía de quién era, de Circe Maya. Mi vieja, que había terminado 6º año de escuela, y que era contemporánea de ella, porque mi madre era del 31. Y claro, después leí el poema, era el poema de la espera de la madre de los niños que iban a la escuela, que en mi barrio era una suerte de rito, hasta cuando yo era ya un individuo con pelos en las piernas. Había muchas señoras, entre ellas una tía mía, que esperaba a los niños que volvían de la escuela y les daba agua, por ejemplo. Y ese poema tiene que ver con eso. Y bueno, y ahí fue el primer contacto que tuve con una poeta que tenía un nombre extrañísimo para mí, Circe Maya. Yo era un escolar, tendría 11 años. Pero ahí hubo un toque, ¿no? Cómo los caminos son brutales. Yo
cuando leo a un gran poeta me parece que es la oportunidad de hablar de la poesía, porque en el gran poeta está en semilla todo el bosque, que es la poesía, que a estas alturas es una cosa gigantesca y de difícil manejo. Pero también me di cuenta con Circe y con algunos grandes poetas que he leído y que tengo la suerte de frecuentar, que los poetas son poetas homeopáticos siempre, ¿no? Aquello de la homeopatía, el invento de Hahnemann, ¿no? Homeo semejante, patía, es mal, pero también es carácter, problema de carácter, porque aquello de los griegos es bilioso, tinioso, bueno. Y los poetas son homeopáticos, saben la causa de tu mal, pero te curan con esa causa del mal, es decir, si te dan en una dosis adecuada, no sé si te curan, pero al menos te permiten sobrellevarlo, y en algunos casos te curan, te logran sanar. Y Circe es, por esencia, una poeta homeopática. Es una poeta, como sabrás, se decía de idea antológica. Bueno, Circe es una poeta homeopática, sabe colocar un verso exacto y una palabra exacta en el momento exacto. Creo que también es una poeta que, sabiendo el dominio que tiene sobre ella, no es pretenciosa. Hay una cantidad de poetas que uno se da cuenta que tienen un dominio enorme de una cantidad de ítems, y le estoy hablando a la mesa en lugar de hablarle a la gente. Bueno, pero estoy hablándole a ustedes, no se preocupen. Pero creo que ella sabe de su capacidad y sabe de su sensibilidad, por supuesto, pero lo maneja todo sin vanidad, sin petulancia. Yo estaba tratando de recordar de la vastísima obra, ya es un libro importante, la obra completa de ella, y ya se anuncia mañana un libro nuevo, bueno, un libro con poemas que se encontraron. Y me acordé que Cambios Permanencia, que es del 78, tenía un poema que a mí siempre me había llamado mucho la atención, porque ella lo colocaba en un sector que se llamaba Varia, como, bueno, todo esto hablé de la Guasalus, ahora en Varia pongo, yo qué sé, la Limol, que no la nombré, yo qué sé, y la Fanta. Y el poema se llama Cimientos. Y es un poema maravilloso. Yo no lo voy a leer, voy a citar alguna cosita del poema, pero me parece que en Cimientos son 3 estrofas. Yo aplaudo también cada vez más la poesía que no es extensísima. No quiero decir con esto que uno no conozca que hay poemas enormes que son magníficos, pero si uno se pone a pensar exactamente en esos grandes poemas con muchísimos versos, son contados con los dedos, y seguramente si nos ponemos a trabajar acá llegamos a un acuerdo de 10, 12 poemas enormes y no muchos más. Muchas veces la poesía en gran arborescencia nos hace perder un poco de dónde salimos y a dónde vamos, y nos obliga a lo que estamos acá, que no somos lectores desprevenidos, a un esfuerzo un poco brutal. Ella, como es homeopática, pega exactamente lo justo. Y ese poema, Cimientos, arranca con justamente todo lo contrario que le dijeron ahora. Es un poema que tiene que ver con la filosofía. Porque dice, se lee en Anaxágoras que todo estaba junto y todo era infinito. Eso ya es una maravilla, porque no está entre comillas. Es decir, Anaxágoras es un presocrático del siglo V, tenemos fragmentos, menciones de otros filósofos de Anaxágoras. En realidad poco sabemos de él. Y ella no lo pone entre comillas, como sí pone, por ejemplo, el Parménides de Platón, que es el siguiente filósofo que cita. Quiere decir que esta maravilla, se lee en Anaxágoras que todo estaba junto y todo era infinito, es una maravilla de ella, que obviamente refleja al presocrático. Y entonces, su idea, que tiene que ver con la homeopatía y continúa trabajando sobre ese asunto, es que, bueno, que en lo más pequeño se encuentra la infinitud y que en lo más enorme también se encuentra la infinitud, y la infinitud está toda mezclada, toda junta, toda colocada frente a nosotros. Uno se pone a pensar que todos estos tigres hicieron una imagen del mundo en base a piedritas y lo que se veía. No tenían el Google para consultar. Y creo que tiene que ver con lo que decías vos, Tatiana. Es decir, la luz, cómo pasa esa luz. Es decir, no nos distraigamos con otras cosas. Ella dice en algún reportaje que
No, lo dice en un poema que se llama TV, el poema, que estamos perdiendo el atardecer por ver un programa de televisión, capaz, ¿no? Bueno, esto es una paráfrasis ordinaria, pero quiero decir, él se da cuenta que allí hay un pedazo de mundo, ¿no? Todo el mundo estaba todo junto, se lee en Anaxágoras que estaba todo junto en algún momento, no parecería ser la circunstancia actual, o acaso sí la es, y que todo era infinito, ¿no? Una especie de pré-Lavoisier, ahora que me pongo a pensar. Entonces, en la segunda estrofa arranca con Parménides, que ya es un poco más, no es que sea más accesible, sigue siendo muy, muy difícil Parménides, pero ya es un poeta, digo poeta y filósofo porque la poesía la filosofía se escribía en verso. Claro, eso tendría que decirnos algo, ¿no? Claro, y hemos aprendido todos las grandes alegorías, la alegoría de la caverna, es decir, hemos aprendido, exacto, para señalar nada más nada menos que el paso del tiempo, no te bañarás dos veces. Entonces, cita a Parménides, en realidad citado por Platón, al que le pone extraño el libro, me encanta esa precisión de profesora, y dice todo lo contrario, dice que las pequeñas partículas, ella habla de unidades y números, ¿no? Puntos y unidades, dice, como estrellas se parten en chispas inasibles. Es un verso magnífico. Como estrellas se parten en chispas inasibles. No los conté, pero deben ser en decasílabo. Tiene Entonces dice exactamente todo lo contrario de lo que dijo en el primer verso que decía Anaxágoras. Y también señala una suerte de imposibilidad de destrucción, que creo que es una especie de mensaje optimista por los tiempos que corren, ¿no? Y sobre todo pensando que el coronavirus no pudo, ¿no? Con el tipo Pero bueno, hasta ahí fenómeno. Es una persona de profundos conocimientos filosóficos que tiene una cadencia poética muy buena y que coloca expresiones y versos maravillosos. Uno piensa en las cadencias de Eliot o en las cadencias de ese tipo de poetas, ¿no? Poetas que aspiran a explicar al mundo, si es que vale, como forma de poesía. Ella hablaba del augurio. Bueno, a lo mejor estamos acá para eso, no sé. Pero ahí y me acordé de vos, mirá vos. Me acordé de la gran Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, el escritor argentino, el novelista, cuando tenía 15, 16 años, un poco más, había comenzado a copiar material sobre Stan Laurel y Oliver Hardy. Quería hacer una biografía del Gordo y del Flaco. Entonces un amigo de él, un atorrante de esos que vivían y que conocía en Mar del Plata, una persona que estaba absolutamente fuera de la literatura y que no le interesaba, le dijo: pues sos un tarado. Cualquier estudiante, en los años 60 era esto, cualquier estudiante estadounidense de cualquier preparatorio puede tener muchísima más información que vos, aunque tenés acopiado 17 millones de recortes de diarios, sobre Laurel y Hardy. No tiene sentido que hagas eso. No tiene el más mínimo sentido. Entonces él inventa Triste, Solitario y Final, donde aparece Philip Marlowe, el gordo Soriano, que es un mismo personaje, y se saca las ganas de investigar una trama policial con Philip Marlowe, el último gran detective de Chandler, la última novela, gran novela de Chandler, Triste, Solitario y Final. Y así le pone el título. Hasta aparecen gatos y se saca toda la gana. Y acá Circe hace exactamente lo mismo. En la tercera estrofa, después de decir que todo lo que dijo antes relacionado con ese mundo que los presocráticos encontraban eterno, infinito, diverso e indestructible, porque cada partícula, otra vez lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Cada partícula te llevaba a otra partícula y a otra partícula y era una especie de visión en abismo. Ella dice: enredada maraña de partículas, se manda la siguiente pregunta: ¿dónde apoyar el pie que no resbale? De golpe aparece la pregunta: ¿dónde apoyar el pie que no resbale? Hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas.
Y ahí te reventó el cachimbo, como decía un amigo mío. Porque hasta ese momento todo estaba bajo control. Son posiciones de filósofos presocráticos, son para una clase de filosofía, no te van a conmover demasiado el mundo. Pero la internalización que hace ella de eso, la lleva a la cotidianidad, al pozo, Dicho sea de paso, termina con un quiasmo maravilloso, porque dice pozos, después dice incógnitas, misterios, y después dice arenas movedizas. Eso es saber jugar de alto, utilizar un esquema de la retórica más tradicional, el quiasmo, ¿no? Se come para vivir, no se vive para comer, como una especie de concisión retórica, porque claro, y aparte quedan enfrentados los pozos y las arenas movedizas con los misterios y las incógnitas, ¿no? Lo que no se conoce o lo que no tiene capacidad de conocer, sí, el misterio, de alguna manera una cierta redundancia. Después me acordé también de Trotsky, cuando leí esta pregunta, porque Trotsky hacía una distinción muy interesante entre la lengua inglesa y la lengua española. Trotsky decía que en la lengua inglesa el hecho de que apareciera el símbolo de interrogación al final indicaba que en ese momento del discurso se estaba planteando la pregunta, mientras que en la lengua española, al abrirse con un signo de interrogación, la pregunta estaba presente desde el comienzo. Trotsky es como los políticos actuales, ¿se dan cuenta? Todos están pensando en estas cosas. Y yo decía, qué brutal, qué sabiduría brutal la de decirse para colocar este asunto, para establecer un puente entre la gran cultura y el gran conocimiento y algo tan aparentemente ajeno como es la filosofía griega, presocrática, incluso de la que no tenemos salvo fragmentos nada porque se perdió, y hacer este maravilloso puente para establecer un criterio de duda. La duda es el ámbito de Circe-Maya, me parece, que la duda es lo que es en donde ella crecienta, y la duda es también el ámbito de la poesía, ¿no? La poesía tiene más dudas que certezas, aunque abril es el mes más cruel, como sabemos todos, tiene más dudas que certezas. Y la otra cosa que quería decir es que a partir, me acordé ahora por esto, y con esto termino, a partir de la lectura de los grandes poetas, que si nos ponemos a pensar no son tantos, ¿no? Jiménez decía, los grandes poetas son pocos y lo son en pocas ocasiones. Bueno, los grandes poetas, la primera máxima que me quedó en la cabeza fue que yo estoy seguro que en el momento de mi agonía, si estoy más o menos lúcido, me voy a acordar de algunos versos que uno los ha llevado puestos todo el tiempo porque necesariamente convive con ellos, está con ellos, y porque le han dado o preguntas o respuestas, o más incertidumbres, porque la incertidumbre no es por sí algo malo, o más certeza sobre ciertas cosas. Pero también estoy seguro que la segunda cosa que me pasará es que recordaré este tipo de preguntas en el momento en que me enfrente a cualquier mediana certeza de tratar de entender alguna cosa de un mundo que cada vez se me hace bastante inexplicable. Bueno, eso era lo que quería decirle. Muchas gracias. Sabes que me quedé pensando que el poema que elegiste es muy afín al que eligió Ida Vitale también, ¿no? O sea, la terrible expresión de algo que cede, ¿no? Claro, sí, claro. Hay el pozo, la caída de la arena movediza. La arena movediza. Tiene un epígrafe que en inglés todos los suelos son falsos. Claro, el que ella aludió. Sí. Bueno, es el terreno de la incertidumbre en el que se mueve Ida, estoy yo bien, Circe-Maya, estoy impresionante. Estoy muy claro, amigos y amigas. Ahora les toca finalmente esta mesa a Silvia Guerra. ¿Cómo le va, Silvia Guerra? Ella es poeta y es gestora cultural y también nació en Maldonado. ¿Qué les parece? Publicó varios libros de poesía, los últimos son Un mar en madrugada, 2018, y Todo comienzo lugar, de 2016. También publicó un libro de prosa poética, Fuera del relato, que es una biografía aproximada de Lautréamont,
y un libro de cuentos para chicos basado en historias locales de Maldonado. Es actualmente coeditora de la correspondencia entre Gabriela Mistral y los escritores uruguayos, junto con Verónica Sondek, ¿no? Y bueno, ahí arrancamos, Silvia. Un poco a diferencia de lo que estábamos haciendo ahora, si te parece, es un poco conversar sobre Circe, por lo menos unos 10 minutos, ¿no? A ver, arranco con esto. ¿Es una poesía de la incertidumbre? Bueno, ahí se oye. Bueno, yo no estuve tan clara con la convocatoria y no había escrito, tampoco había entendido que era una conversación, como Lucía capaz. No sé si es una poesía, yo no diría que es una poesía de la incertidumbre. Yo creo que a mí me parece que hay varias cosas, ¿no? Una es eso que Tatiana hablaba ahí del diálogo, ¿no? Que creo que es muy fundamental en la poesía de Circe, ese tú al que se dirige, ¿no? Y ese tú que de alguna manera la enfrenta a ella, ¿no? Es como hay un tú que es como un espejo de uno, digamos. Eso es lo que a mí me parece que ahí hay una clave de lectura, digamos. Por otro lado, también me parece que esa idea del otro en el pensamiento de la escritura y del otro con el que podés dialogar, me parece una cosa interesante en general y en particular en el Uruguay, que yo creo que en el Uruguay tenemos un poquito la idea de que uno puede nacer de un repollo y nadie nace de un repollo, ¿no? Entonces esa idea del diálogo constante, ¿no? De que me parece que también pasa con todo esto que se ha estado hablando de la filosofía ¿qué es eso, no? Que es como un lugar del pensamiento, y desde ese lugar del pensamiento el diálogo, ¿no? El diálogo con otras lecturas, el diálogo con otros estadios, ¿no? Con otras lecturas poéticas. A mí me parece que una lectura poética tiene algo que ver con las voces, tiene algo que ver por supuesto, tiene todo que ver con las palabras, con las voces en los sonidos. Yo le hice algunas entrevistas a Circe alguna vez, y ella, por ejemplo, se detiene un rato en decir que, por ejemplo, un brasilero cuando dice para empezar algo, lo dice de una manera distinta de como lo podemos decir nosotros en el español, porque yo qué sé, yo no me acuerdo de la genealogía del brasilero, pero ella se acuerda de cómo la madre que cantaba muchas canciones en portugués porque estaban al lado del Brasil, cómo sonaba la voz ese llamado para empezar un canto o para empezar a hablar, ¿no? Que debe ser más o menos parecido a la A de la vida, que es una manera de hablar, como una manera de llamar. Entonces, a mí me parece que ahí hay un diálogo poético que se inicia en una cabeza que tiene un pensamiento poético, la diferenciación que puede hacer en esa voz que llama. Entonces a mí me parece que ahí hay un sustrato poético fundamental, y me parece que ahí hay un vínculo con otra cabeza que tiene esa voz adentro, que es extraordinario, y a mí me parece que ahí empieza la poesía, para ella y para los demás, para alguien que pueda pensar en eso. No sé si me explico lo que quiero decir. Ahora, yo te pregunto, se habla de la poeta del pensamiento, se habla mucho del pensamiento, pero sí se tiene varios miedos. Uno de ellos es la aprensión a teorizar. Odia todo lo que sea teoría, y de hecho me dijo que había estudiado profesora de filosofía y no literatura, por esa aversión a teorizar. Y también tiene otro miedo, que es al necrosamiento, que es una vez de la escritura, ¿no? Cuando algo se escribe y después pierde ese necrosamiento, incluso esa palabra. Entonces, en esto que decimos del diálogo de voces, yo creo que ella intenta, ¿no? Hablando con tú, mantener esa intensidad. Y el pensamiento lo integra en la poesía, pero después mucho hablar en general. Bueno, eso que decía Miguel, ¿no? De los ensayos, ¿no? Ella creo, por lo menos esa vez que hablamos en una de esas entrevistitas, ella decía que más que ensayos eran como miradas, ¿no?
miradas de una profundidad enorme. Habría que también ponerse a pensar, ¿no?, qué es para uno una mirada, para otro el ensayo, pero digo, ella no lo definía como ensayo, sino como mirada. Esa mirada, esa recalar, que creo que hace un ratito Karina nombró lo de los caballos que lloran, ¿no?, en lo de Aquiles, ¿no? Es eso, por ejemplo, ponerse a mirar ahí que los caballos lloran, a mí me parece que es una manera también como de calar en el tiempo de la escritura, vamos a decir, ¿no? Porque no sé si hay mucha gente que ha mirado los caballos que lloran, los caballos de Aquiles. Bueno, entonces eso, y esa mirada, me parece a mí que cuando ella dice mirada lo dice bien, no lo dice para de humilde, claro, lo dice realmente porque piensa que es una mirada, porque es como posicionarse en un lugar que también me parece que tiene que ver con el tiempo, que probablemente tenga que ver con el asombro, porque también hay un espacio del tiempo quieto, digamos, del tiempo en estado puro, que es como el asombro, ¿no? Para darse cuenta de algo, por ejemplo, de los caballos que lloran, o por ejemplo, de eso que no sé cómo se diría. Entonces, en ese sentido, capaz que sí hay una incertidumbre. Yo creo que es como un campo de la poría, que es esa, uno no sabe, de ese lugar donde puede darse cuenta de que una voz hay algo que es distinto que si se dice de otra manera. Entonces a mí me parece que ahí, que hay un sentido como vibratoriamente poético, eso me parece que en alguna medida la define mucho, que es como esa especie de nitidez vibratoria para lo poético. Y me parece que de ahí también es que dialoga con lo filosófico, independientemente de su capacidad como profesora de filosofía, pero creo que dialoga en ese lugar con la filosofía y a veces con la pintura, ¿no? Cuando por ejemplo, todas estas cuestiones de la pintura de Vermeer, por ejemplo, bueno, también ahí hay un tiempo en estado puro, también ahí hay un tiempo con otro tiempo, es decir, en ese cuadro estás mirando y hay una cantidad de capas del tiempo, ¿no? Entonces, esa precisión en ese lugar, a mí me parece que también es una característica, que tiene que ver con eso, como con esa, no sé cómo decir, pero como ese lugar de una intensidad inconmensurable y de un estadio vibratorio para sentir el tiempo y para sentir la luz y para sentir la vibración de todo eso. ¿Ella es consciente, digamos, que esa mirada es una mirada que atrapa la poesía o, digamos, la ubica? Por ejemplo, pensé ahora que analicé esta mirada con respecto a la pintura, también en el último Eventualidades ella hace un ejercicio muy extraño, que es tomar textos narrativos de Kafka o de otros, y ella dice que ahí, donde miró ella, encontró poesía. Entonces lo que hace es ponerlo en mismos versos, o de la Dec, por ejemplo, lo voy a leer, pero yo le pregunté, entonces, ¿esto es una interpretación tuya? No, esto es el texto de Kafka puesto en cantidad de versos. Y en esa mirada yo encuentro que eso es poesía. Y obviamente uno lo lee claramente que es poesía, pero es esa idea de la mirada encontrando y tampoco reduciendo toda la teorización. Sí, creo que sí. ¿Quiere que lo lea? Simplemente tenemos otra vez que dice: no es una flor ni un pájaro, no es ningún animal, ninguna planta. Existe como un pequeño ovillo con hilos enredados y algunas maderitas sobre las que se paran. Puedes hablar, no siempre te contesta. Está en algún rincón de la casa, un peldaño de la escalera apenas visible. Como es tan pequeño, te diriges a él como un niño y preguntas: ¿cómo te llamas? Otra vez contesta: ¿y dónde vives? Domicilio desconocido, dice, y luego ríe. Esta risa es muy rara porque otra vez no tiene pulmones, de modo que su risa suena más bien como el rumor del viento sobre las hojas secas. Y ahí lo termina, es impresionante. Y bueno, a mí me queda la duda siempre si no le metió algo, si no le metió algo. Ella dice que no, que ella vio en ese cuento, en ese fragmento, poesía. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias, amigos. No sé si quieren preguntar. La idea es ahora hacer un breve diálogo.